Víctor Ronquillo, está por iniciar la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual van a atender la solicitud que ha hecho la propia Norma Piña de que los ministros de la Corte analicen si es posible entrarle al fondo del asunto de la reforma judicial. Le llaman una forma de consulta. Por ahí tenemos incluso la liga en la que todavía no inicia la sesión, pero que están ya anunciando que en breve iniciará esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Víctor Ronquillo, ¿qué prever ante esto? ¿Mayoría para sacar adelante el que sí se mantenga la reforma judicial, o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación podría decir que no procede, que la Suprema Corte puede fijar una postura jurídica en contra del proceso de reforma judicial? ¿Qué implicaciones sociales y políticas tendría una cosa así, Víctor? Sí, yo creo que, mira, está clara la estrategia que se sigue, ¿no? Por Sí. una parte ya comentamos esta presencia de algunos de los, pues, ¿cómo llamarlo?, de quienes participaron en estas protestas y encabezan a dos grupos claramente definidos en la organización. Ya vimos su presencia en la Organización Interamericana de Derechos Humanos. Hace unas semanas estuvieron también en la ONU un par de estos jueces, y además se hizo circular este video en la red y bueno, pues un problema grave, ¿no? De desconocimiento de los elementos jurídicos fundamentales y con una incapacidad de comunicación, aunque ese sería un tema aparte, pero creo que la estrategia es muy clara. Se seguirán ámbitos internacionales para tratar de llevar adelante y construir un frente que critique desde la perspectiva internacional y se oponga a esta reforma judicial, pues conformado por distintas organizaciones que ahora sí claramente podemos vincular a la derecha. Y por otro lado, pues bueno, esta intentona de poner en entredicho la voluntad ciudadana, porque al final de cuentas es muy claro que pues quienes votaron a favor de Claudia Sheinbaum tenían en mente el plan C, tenían en mente las diferentes reformas que se han llevado adelante en este proceso, ¿no? Las implicaciones políticas, sociales, pues pueden ser el enfrentamiento entre dos de los poderes que constituyen al sistema político mexicano, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo y obviamente también el enfrentamiento con el poder ejecutivo. A mí me parece que pues son de los recursos que en distintos ámbitos y de distintas formas vemos que no están encaminados a construir un Estado de Derecho, sino están encaminados a manejar y tergiversar la ley como están acostumbrados la mayoría, tristemente, de los abogados que conforman el Poder Judicial, beneficiarios de ese sistema. Entonces, creo que esto, lamentablemente, de acuerdo a esta conformación de la estructura jurídica de ese sistema político mexicano, en algún sentido parecería que está en manos del Poder Judicial sancionar y no dar continuidad a la reforma. Pero lo que ocurre es que es una reforma que se encuentra en marcha y que ya fue aprobada, por decirlo así, por dos instancias de los poderes constituidos en nuestro país. Y lo más importante, esa reforma es resultado también de un mandato popular. Bien, gracias, Víctor. Sobre este mismo tema, Ricardo Ravelo, ¿le podemos concebir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé reversa a la reforma judicial ya aprobada por toda la legalidad en cuanto a ese tipo de reformas constitucionales, Ricardo? Pues mira, yo creo que sería una posición bastante cínica, descarada, verdadero fraude, si la Suprema Corte no asume una posición autocrítica
respecto de los problemas que tiene el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, como aquí lo hemos dicho y lo han dicho Guadalupe, lo ha dicho Víctor, lo has dicho tú, lo ha dicho la opinión pública, tiene necesidad de reformarse. Necesita una cirugía mayor para extirpar un cáncer que verdaderamente en este momento, pues yo creo que es remediable todavía. Por lo menos podemos pensar así. Y yo creo que si está en manos de la Suprema Corte la viabilidad de la reforma judicial, y si ellos mismos son autocríticos, yo creo que le haría muy bien al país que, bueno, pues se aprobara la reforma, se llevara a cabo, sobre todo, y se anulara todo aquello que tiene que ver contra la justicia, ¿no? Es decir, la injusticia, porque pues, en efecto ha habido mucha corrupción, hemos visto muchos casos de corrupción, incluso no solamente a nivel de personas comunes y corrientes, sino otras ligadas al crimen organizado, ¿no? Que han sido, pues, como se dice comúnmente, billeteados los jueces por el crimen para fallar a favor de ciertas causas que ellos consideran justas, pero que le hacen mucho daño a la gente, a la sociedad. De tal suerte que, pues, si está en manos hoy de la Suprema Corte ya esta reforma aprobada, pues más de 17, 20 estados, pues yo creo que lo que se tendría que hacer es que, pues, entrar a la reflexión y decir, bueno, sí tenemos un problema, en efecto, privilegios, hay sueldos excesivos, el nepotismo, ¿no? Porque, pues, familiares de jueces son funcionarios luego del Poder Judicial, es decir, es un problema mayúsculo el que tiene el Poder Judicial, no solamente el tema de la corrupción, de tal suerte que yo creo que pues, si los ministros tienen un poco, como se dice popularmente en México, si tienen un poquito de poca madre, pues deberían de verse a sí mismos y resolver lo que está mal en el tema de la justicia. Bien, pues la verdad es que estamos aquí hablando sobre el incendio que está ya instalado, digo, incendio político, mediático y declarativo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya terminó esta sesión, determinó analizar la reforma judicial tras una votación con 8 votos a favor y 3 en contra. Se aprobó la consulta a trámite propuesta por el ministro González Alcántara Carrancá. Habrá discusión y proyecto para decidir desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación si la reforma al Poder Judicial autorizada por el Congreso del Estado con mayoría calificada, por los congresos estatales y ya publicado, promulgado en el Diario Oficial de la Federación, es constitucional o inconstitucional. El propio ministro Luis María Aguilar Morales, y veo lo que está publicado en la cuenta de Twitter de Ernesto Guerra, dijo: la Corte es órgano derivado de la voluntad del pueblo. Parecería que la Corte no es órgano democrático, según escucho acá. Eso en relación con los 3 votos de 3 ministras, Yasmín Esquivel, Lenia Batres entre ellas, que hicieron objeciones, la ministra Ortiz también. Hablando de un golpe de Estado al poder reformador, eso lo dijo la ministra Yasmín Esquivel. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo que la Corte ejerza su facultad que establece el artículo 11 de la ley interna del Poder Judicial de la Federación, porque sí se puede y que se entre al fondo. ¿Cómo ves, Guadalupe Correa, estas decisiones? Bueno, pues igual que es un cinismo tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esto
que esto vaya a suceder, ¿no? Y bueno, los números ahí están y de alguna manera, pues esto va a ser esto va a ser un problema muy grande, ¿no? Si seguimos con seguimos por este camino, ¿no? Yo no sé qué decir porque al final, pues se va a encontrar la mayoría con la Suprema Corte y no sé cómo se va a resolver esto, ¿no? Porque al final el Poder Judicial, pues es un poder independiente, es uno de los contrapesos, supuestamente, y pues la elección de este año, pues confirmó que la voluntad popular quería una reforma al Poder Judicial. Y muchas personas que votaron, votaron conscientemente por esta reforma al Poder Judicial. Y el decir que las personas solamente votan por un partido y por un color, pues es asumir que la gente no está informada y que no piensa, pero pues la gente quiso esto y pues como está configurado el sistema en este momento, pues parece ser que hay una posibilidad de que esto suceda, ¿no? No sé cómo se va a resolver. Estamos en un momento de indefinición, ¿no? Cuando escucho sobre lo que estas audiencias, ¿no? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, a través de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, puedo hacer mi comentario o cualquier comentario que haga el embajador de Estados Unidos en México, cualquier instancia internacional, pero esto es una cuestión interna, ¿no? Y también, pues, esto es el único espacio que le queda también a la oposición para tener alguna voz, ¿no? Entonces lo van a pelear con uñas y dientes. Muy complicado. Lo veo demasiado complicado y no entiendo cuál va a ser el resultado, ¿no? Esto podría paralizarnos como país en muchos sentidos, ¿no? Si seguimos con una huelga, se arma una protesta mayor, ¿no? Que incorpore a sociedad civil. Esto puede dirimirse en las calles y paralizar muchos procesos judiciales, y eso es lo que más me preocupa. Bien, pues Rubén Mozo en Milenio da la información correspondiente, confirmando lo que ya le hemos dicho aquí, es decir, él lo está planteando y nosotros lo confirmamos, y señala además cómo la ministra Yasmín Esquivel dijo, ¿es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución, mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dice la nota de Rubén Mozo que la ministra Lenia Batres Guadarrama también habló de que estamos ante un escenario de golpe de Estado, lo cual fue compartido en los términos que ya he referido por Yasmín Esquivel Moza. ¿Qué opinas de todo esto, Víctor Ronquillo? Bueno, pues sí, indudablemente. Mira, uno de los temas centrales es que al final de cuentas, además de preservar sus privilegios, ya no vamos a hablar de todo ello, y preservar este estado de indefinición jurídica, esta corrupción permanente en el Poder Judicial que ha beneficiado a diferentes sectores, entre ellos empresas transnacionales que se han pronunciado y que han presionado en Estados Unidos, además de sectores económicos en nuestro país beneficiarios de esta realidad, sectores empresariales, quiero decir, más que económicos, ¿no? Hay un tema que es muy importante y que subyace en toda esta discusión, la capacidad que puede tener el Poder Judicial de lawfare, de este golpe de Estado por lo bajo, a partir de la tergiversación de la Constitución y lo establecido en ella, que es de temerse, ¿eh? La acechanza de la derecha en estos momentos, ahí está. Hay un enorme resentimiento que se traduce a acciones muy viscerales y violentas como ocurre en estos momentos políticamente. Esto es un acto de violencia política. Es un acto, además, que nos deja ver cómo el proceso de transformación que se llevó adelante y que continúa ha lastimado a los intereses más oscuros en este país. Creo que la discusión continuará, pero como hemos visto,
en este proceso histórico, esta discusión no tendrá mayores repercusiones en lo económico, quizá en lo social tenga algunas, pero no detendrá este proceso de transformación que lo avalan 40 millones de personas. 40 millones de personas que votaron a favor de llevar adelante estas reformas. Entonces creo que lo que se está buscando, además, me faltaba otro elemento en cuanto a la estrategia que se plantea, ¿no? Está lo internacional, está lo jurídico y está también la utilización de estos grupos de choque, porriles, porque así los vimos actuar y así los vimos en el Congreso cuando intentaron la toma del Congreso y cercenar este proyecto político, ¿no? Sí, En esa tarde. Entonces, creo que lo que vamos a ver, pues son estas resistencias, e insisto mucho en esto, sí, las bien. acciones y la acechanza y las acciones de la derecha en diferentes ámbitos políticos no de Sí, ningún modo están conformes con su derrota, ¿no? bien, gracias. ¿Qué opinas sobre esto, Ricardo Ravelo? Mira, yo creo que la reforma, evidentemente, como dije hace un momento, es necesaria, es indispensable, es una cirugía mayor al Poder Judicial. Coincido con Víctor cuando plantea que hay resistencia, sí, hay grupos, no sé si de derecha, de izquierda, o con intereses personales, más bien, que se oponen a esta reforma. Yo pienso que la reforma debe ser corregida, porque la aprobaron, como dije, el poder legislativo la aprobó casi sin leerla, porque así era la orden que mandaban de Palacio Nacional. Pero ya entrando en detalles, pues yo pienso que debe ser corregible y es para bien. O sea, finalmente de lo que se trata es que haya justicia y haya una mayor autonomía del Poder Judicial y de las decisiones que toman los jueces, ministros, magistrados. Eh, Considero que esto es pues una lavativa al Poder Judicial, porque pues, está podrido por dentro, hace falta curarlo y creo que, bueno, a lo mejor no es una reforma judicial perfecta, porque lleva intereses, ¿no? Como se dice comúnmente en la política, ¿no? El que hace la ley también hace la trampa. De tal suerte que, bueno, aquí lo que considero que es valioso es que se reforme, que se lleve a cabo y que los propios jueces y sobre todo la Suprema Corte hagan una revisión a conciencia, porque, bueno, al final de cuentas es el máximo tribunal que debe estar ajeno en teoría a intereses personales, hagan un juicio verdaderamente a conciencia de lo que está podrido en el sistema de la justicia y que lo reformen, lo curen, porque eso sana al país también. Es decir, el problema de México y del mundo lo hemos provocado nosotros, no es un tema del sistema, el sistema somos nosotros. Es decir, las decisiones corruptas, las decisiones inclinadas a intereses personales, a intereses de mafia, pues es decisión de los propios funcionarios públicos, del presidente, de quien de alguna manera representa alguna posición en el gobierno. Sí, son decisiones fallidas. Y eso no es un problema sí se hereda, porque al final del día se toman decisiones sobre lo que nos han heredado, pero tenemos la capacidad también de corregir, de sanear. Es decir, por ejemplo, creo que la Corte está por resolver también un tema crucial,
el asunto de los fideicomisos, donde no se demostró corrupción, pero se extinguieron y además los dineros hoy no se sabe dónde están o dónde se invirtieron. De acuerdo con la versión oficial o la mentira oficial, pues están invertidos en programas sociales, pero no se sabe. De tal suerte que, bueno, si la Corte resuelve que fue fallida, fue ilegal la decisión de desaparecer los fideicomisos, pues se tendrán que restituir con el capital que tenían. Es decir, los problemas los generamos nosotros, si no vienen de afuera. El problema es el poder político, siempre, y de ahí parte todo lo demás. Bien, pues noticia, digamos que de cierre de nuestra propia mesa y que hemos podido analizar en los detalles, en lo que va surgiendo, en lo que se va precisando todo lo sucedido en esta sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que, Guadalupe, Víctor, Ricardo, gracias por esta ocasión y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a los tres y seguimos adelante. Igualmente, buen fin de semana para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.